Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, querido Gonzalo. Pues aquí estamos en España y tú ni más ni menos que en Estambul, menuda ciudad maravillosa. Sí, es verdad, una ciudad maravillosa, al otro lado del Mediterráneo, justo, estamos. Y Hacia un lado, al otro Europa, y a su frente Estambul, como decía exacto, Espronceda. sí, sí. Además, aquí cuando paseas, claro, cuando cruzas por el Bósforo entiendes perfectamente dónde está el pirata. ¿Dónde está el pirata? Exactamente. Todos los que hemos estado en Estambul hemos hecho esa prueba y es la prueba del algodón, no falla, ¿no? Pues lo primero, Luis Alberto, muchas gracias, como los autores que sois parte del proyecto de Por qué la literatura, por el enorme apoyo desde el principio, por estar Tú ahí ya siempre. sabes, Gonzalo, que la idea fue tan buena que solo era susceptible de ser acogida con gran entusiasmo como lo fue. Muchas gracias. Y en este empezar a andar, pues en este primer encuentro, la pregunta es obligada. ¿Por qué la literatura? La literatura nos ayuda a vivir varias vidas en una que es la nuestra y enriquecernos precisamente con la experiencia de todos esos personajes que pueblan las logias de la literatura y que nos dicen las claves, nos dictan las claves para conocernos a nosotros mismos. De modo que es un acto importantísimo el hecho de que exista la literatura, porque sin ella probablemente no llegaríamos a un conocimiento de nosotros mismos con cierta profundidad, que es lo que se produce cuando estás en contacto con la gran literatura universal, ¿no? Y luego además tiene un efecto curativo, balsámico. Ahora que estamos con lo del virus, conviene también que haya elementos curativos a nuestro alcance. Y sin los libros, sin la literatura, sin esa literatura que está poblando los estantes de tu casa en Estambul, probablemente sufriríamos mucho más en este confinamiento, en este encierro en que estamos sumidos por culpa del maldito virus. De modo que tiene un efecto terapéutico muy notable la literatura, muy balsámico diríamos, ¿no? Lo que hace es ayudarnos a vivir, nos da claves para conocernos a nosotros mismos, tiene una vertiente psicológica, tiene una vertiente medicinal. La literatura es prácticamente algo imprescindible. Decía Borges que podía imaginarse un mundo sin cualquier cosa, pero menos sin libros. Y los libros son la literatura, evidentemente. Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo y creo que incluso es algo inimaginable para aquellos que no piensan en realidad en los libros y que quizá incluso no lean, pero a través de otras artes, de esa conexión con otras artes, como algo con lo que tú estás muy en contacto, acaba llegando a ellos como un líquido amniótico en el que nadan sin darse cuenta. Pues la imagen del líquido amniótico está muy, muy bien pensada, porque yo creo que cuando leemos un libro, cuando nos sumimos en la atmósfera que genera ese libro, estamos retrocediendo a esa apacibilidad, a esa felicidad que nos daba el estar en el vientre de nuestra madre, protegidos, seguros y ajenos por completo a los vaivenes luego de la vida, que como sabemos tiene cosas buenas, pero también cosas muy amargas, ¿no? De modo que yo, mira, me apunto lo del líquido amniótico para utilizarlo por ahí. Sí, no recuerdo, ya te diré quién era, porque hablaba también de cuando el pez nada en el agua sin saber que está nadando en el agua. Claro, para él es ese líquido amniótico también que le rodea Claro. y que habla como algo imprescindible para vivir. Nosotros luego lo que hemos sustituido el líquido amniótico, digamos, prenatal, lo hemos sustituido por el aire, por la atmósfera, por el oxígeno que nos rodea, ¿no? Y por tanto, este tipo de pandemias que estamos padeciendo ahora son terribles porque es que nos arrebatan el aire que respiramos, ¿no? Es fundamentalmente una enfermedad respiratoria la que produce el virus. Y es algo trágico y cuando se piensa en ello se pasa mal, la verdad. Sí, no, es terrible. La pandemia y efectivamente que esté a través de ese líquido que es el aire para nosotros y que nos mantiene confinados y en esta extraña vida de cápsula casi, es Volcada en espectacular. los libros y en las películas y en la música. No sé, me imagino que a ti te pasará igual. Sí, Son los tres vértices del mismo triángulo en claro, el que nos refugiamos ahora, ¿no? sin duda. Música, libros y películas. Sí, mira, ahora que nombras eso, es fundamental para el proyecto, una de las ideas principales, y en tu caso eres casi la representación de esa idea de los libros, la música, las películas, todo como un único arte, casi que habla
pues de la misma forma desde cada género. Y en el fondo, pero en el fondo son evidentemente varias manifestaciones de un único arte. Pero el arte fundamental es el de contar historias porque es el que nos refleja a nosotros como especie humana, ¿no? Y la literatura, la poesía en concreto, que diríamos que es la literatura en estado de pureza absoluta, es el arte para mí superior, incluso superior a la música. Y mira que Borges decía en su otro poema de los dones, le tributaba la música el último homenaje, en el último renglón del poema. Pero yo me quedo con la literatura, me parece lo más humano del mundo. Está hablando de cosas que nos conciernen a todos los hombres, desde la poesía, porque la poesía lo es todo. No olvidemos que la poesía épica es la que engendra la narrativa universal, de modo que todo nace con la poesía. La primera, la poesía, diríamos, de carácter narrativo, que es la que desemboca luego en la novela, y después la poesía lírica, la poesía que cuenta los afanes del alma y que singulariza toda la historia en una persona, en un yo, y no en la colectividad de los hombres como la épica. Sí, yo también creo que ese contar, y empezando por la poesía que cuenta desde el alma, es la esencia de lo que somos y la necesidad de, pues tan evidente como respirar, desde el principio hasta que se acabe esto. Sin duda, porque si te das cuenta, además, es el sentido de la tribu, lo que hacían los chamanes o los sacerdotes de la tribu, contar los mitos que generaban una especie de calma o tranquilidad en la tribu, porque le daba claves para entender qué hacían allí, qué pasaba en el mundo, quién lo creó, por qué, el origen de ese tubérculo que es fundamental en su dieta, el origen de las cosas. Yo creo que la narrativa del fuego de campamento primigenio es lo que estamos reproduciendo siempre que tomamos un libro en nuestras manos, lo abrimos y nos sumimos en su lectura. Sí, ha sido algo que hemos comentado con diversos autores de Por qué la literatura, esa misma idea que yo comparto al 100%, del fuego hasta el libro más culto, hasta hoy, hasta contarnos lo que somos y qué hacemos. Sin la menor duda. Yo creo que, aunque la literatura se haya sofisticado mucho con el paso de los siglos, sigue vigente esa visión primitiva del hecho literario que se remonta, por ejemplo, a aquellas canciones primitivas que los hombres de las cavernas utilizaban para recabar el apoyo divino suficiente como para cobrar la pieza en la caza del día siguiente, ¿no? Eso, hay un libro maravilloso que no puedo por menos de recordártelo si es que lo conoces y si no, descubrírtelo, que es Primitive Song, la canción de los primitivos de Cecil Maurice Borah, escrito Bowra, un grandísimo crítico literario británico, prácticamente del siglo XX, ocupa una buena parcela de esa centuria. Y la verdad es que es un libro maravilloso a ese respecto. Lo buscaré. Conozco al crítico, pero no he leído en concreto el libro. Así Hay que, otro, ahora ha salido un libro muy bueno en la Universidad de Navarra, que es precisamente la aportación de Borah al mundo, no de la Volksepic, que diríamos que es la épica popular, que es la que trata el Primitive Song, la épica primitiva, sino la épica de laboratorio, la Kunstepic, que dicen los alemanes, que es la épica artística, o sea, Virgilio, Apolonio, más tarde Voltaire, por ejemplo, en la Riad, o nuestro Ercilla con la Araucana, ¿no? Y la verdad es que es un mago de la crítica literaria, yo lo adoro. Hay otro libro también que te recomiendo de Borah que se llama Heroic Poetry, que habla precisamente de la épica popular. ese sí lo he leído y además, bueno, no sé si lo tengo aquí o en España. Es un maravilloso Heroic Poetry. Además, yo creo que no está traducido, ¿eh? Yo desde luego tengo la Yo lo edición tengo de en inglés. Macmillan. Sí. Yo también sé. No lo sé. Pues una de las cosas bueno, tú ahora mismo, por lo que veo, estás en tu despacho. Bueno, no sé si... No, estoy no en mi despacho porque estoy en la casa conyugal. Mi Ah, despacho lo tengo en la calle Don Ramón de la Cruz y es la biblioteca y voy poco porque tampoco se puede salir claro. demasiado a las horas que me Bueno, en vienen bien. Madrid además estáis Eh, aún en Estoy fase en un inicial. dúplex en Colón, en el centro Colón, en el cogollo de Madrid, y Sí, aquí es donde vivo, en casa de mi mujer, que es el hogar conyugal,
y estoy en un despachito que tenemos y que compartimos ella y yo. Sí. Bueno, en todo caso, pensando en el CSIC, que era hacia donde me dirigía, y en tu labor como, A como donde yo no puedo dirigirme desgraciadamente ahora porque no me dejan trabajar. claro, como, pero los clásicos en todo esto, lo que permanece y la interpretación de cada generación de ellos está también en lo más contemporáneo. Quizá por eso la literatura sigue latiendo como late. Por supuesto. Todos los clásicos son los modelos exclusivos, aquellos que siempre permanecen, que resisten el paso del tiempo y que son siempre nuestros contemporáneos. Y se puede decir, pero ¿por qué se escriben tantos libros sobre Cervantes, sobre Shakespeare, sobre Esquilo, sobre Virgilio? Pues porque cada generación tiene que leerlos de una manera diferente, de tal manera que siempre se conservan en perfecto estado, precisamente porque cada generación actúa de una manera hermenéutica sobre ellos diferente, ¿no? Entonces, eso es la magia de los clásicos, que son muchísimo más modernos que todo lo que podamos conceptuar como modernísimo. Y la vanguardia está en los clásicos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Shakespeare, sin ir más lejos. El teatro del absurdo ya está en el Rey Lear de Shakespeare. Eh, Cualquier maniobra que pueda haber habido en materia de vanguardia y de modernidad, los surrealistas tenían un decálogo de clásicos en los que se basaban, ¿no? Sí. Recuerdas perfectamente los maestros de los surrealistas. Todo está en los clásicos. Yo soy un gran defensor de lo clásico y además, como lectura, es siempre una apuesta, Gonzalo, que siempre sale ganadora, ¿no? Quiere decir, si tú de repente en un confinamiento como este, tú rodeado de tus libros, que veo allí libros de Aguilar, libros de Acantilado, libros con otras cubiertas conocidas, si tú no tuvieras ese apoyo en un momento tan crucial como el presente, lo pasarías mal, y yo lo mismo, y la mayor parte de la gente que tenemos el gusto y la suerte de haber, digamos, entrado en la cultura por la puerta grande, ¿no? Sí, no, eso es felicidad, en realidad, no es otra cosa. Es que la lectura es una suerte de felicidad. Si existe algo parecido a la felicidad en el mundo, ese es lo que te dan los libros. Yo estoy absolutamente convencido. Sí, yo también. Y bueno, de hecho tú en el poema que escribes para que figurará en el libro de por qué la literatura, hablas de eso, de cómo esa pulsión de felicidad que nos da el leer, en concreto hablas de Virgilio y de algún otro, y de Shakespeare, creo recordar, pues es algo que es lo que de verdad ha valido la pena en estos 2.000 millones de años. Claro, el poema que dedico a Juan Van Halen, precisamente, Mm, que se llama, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero vamos, es un poema en el que habla precisamente de que la única felicidad posible se transmite a través del arte, diríamos, si pues nos ponemos más amplios, ¿no? sí. Pero en esa parcela del arte la literatura tiene un significado y un protagonismo muy principal. Sí, y yo creo que es parte del proyecto, la idea es que llegue a cuanta más gente mejor, porque mucha gente al final no lee o no le interesa o cree que no le interesa en realidad porque no le damos la oportunidad, no se lo acercamos de un modo que le resulte más habitual para ellos. Porque yo que eso, mira, yo tengo cierta experiencia con los centros de secundaria, en Ujú, los institutos, que he estado muchas veces y habré hecho pues varios cientos de presencia en institutos. Y me doy cuenta de que la gente, los niños, las niñas de esa edad en la que empiezan a leer o lo dejan ya definitivamente para siempre o siguen leyendo, lo más normal es que lo dejen, pues hay que explicarles que la literatura es algo vivo, que es algo mm. que tiene pulso, que tiene latido. Y eso muchos profesores de literatura no lo hacen así. Y entonces, por eso yo creo que la gente joven se va alejando de la literatura porque no le transmitimos ese temblor de vida que deberíamos haberle transmitido. Y ese proyecto tuyo, Gonzalo, coadyuva mucho a que transmitamos eso.
esa es la idea, efectivamente, transmitirles ese que está vivo, que te emociona, que te mueve y que inunda toda tu vida. Inocular, diríamos, Sí, meter en vena como la droga de la literatura, ¿no? Esa droga exactamente. benéfica de la literatura Sí. cuya adicción nunca es culpable y maldita, sino siempre benéfica y risueña. Sí, fíjate con tu obra, cuando sacas el disco libro con Loquillo, mucha más gente lee tus poemas o conoce tus poemas gracias a ese nuevo camino, a esa nueva carretera que tomas ahí. Lo has dicho perfectamente y tenía que haberlo comentado yo. Evidentemente, abrirnos a ese tipo de cultura más popular, Ujú. diríamos, más de todo el mundo, es importante porque precisamente dentro de la cultura popular también está la gran cultura. Yo no distingo entre ambas, creo que son ambas importantísimas, ¿no? Y no hay que ponerse el mono de la literatura popular o el traje de gala de la literatura culta, sino hay que estar siempre con las dos y a tope con las dos. Sí, pues a mí esa iniciativa, me gustaría hablar con él. Si me pasas en algún momento un contacto, le puedo escribir para comentar este Con tema. Loquillo, Sí, con Loquillo, si yo te paso el contacto de su manager, que siempre te atiende estupendo. fenomenal y tal, y tú le dices que vas de mi parte, etc. Sí, porque para Además, hablar de puede, eso con el otro lado, para ver cómo efectivamente la unión de las artes, de los canales de comunicación de unos y otros nos hace expandir y llegar a mucha más gente. de hecho, en el caso de Loquillo, conviven perfectamente las dos culturas, porque él es un hombre muy lector, muy Ujú, culto, ha publicado varios libros ya, sí, y por ejemplo, nuestro contacto y nuestra amistad, que es íntima, se fundamenta precisamente en la poesía. Él es un gran lector de poesía, un gran admirador de poetas como Juan Eduardo Cirlot, por ejemplo, que comparto yo esa veneración por él. Y bueno, pues fue a partir de que sus lecturas poéticas como trabamos contacto. O sea, él me había leído, le divertía mucho mi poesía, le gustaba, entonces decidió hacer un disco exclusivamente sobre mí, que ahora está haciendo otro sobre Martínez Mesanza, y no se prodiga en eso porque tampoco es lo que le da de comer de una manera claro, más absoluta. Pero, por ejemplo, hemos vendido de nuestro libro disco que tú veo que tienes, sí, hemos vendido 25.000 copias, lo cual está muy bien. muy bien. Si nos retrotraemos a los años 70, cuando no había la piratería musical, eso hubiera significado más de 500.000 copias Sí, y más, en la claro, menor ahora duda. está en todo en descargas, eh, quien lo ha escuchado a través de las distintas No, redes. los 25.000 copias que te hablo son de la Warner, ¿eh? O sea, son o CDs o Ujú, libro disco, que no sí. sé si tú tienes el Yo libro tengo el disco o libro el disco. CD. Libro disco que es el raro, ahora ya se ha hecho raro y Mm, ahora funciona en el CD. mm. Pero vamos, que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido. Sí, no, pues Yo te paso luego, te pongo un WhatsApp. Tú me parece que tienes WhatsApp, ¿no? sí, sí, sí. No, pues pásamelo tú porque no lo tengo, que nos comunicamos siempre por email, ¿te acuerdas? Sí, ahora te paso mi número. Pásame el WhatsApp y entonces yo te pongo las señas de José Lapuente para que hables con él. Estupendo. Porque esa es la idea del proyecto, bueno, una de ellas, ¿no? Aparte de, sobre todo, primero con los escritores y con la literatura y estar presente lo más en medio posible, luego mostrar como has hecho tú, a través de las otras artes, de la cultura más popular, El cómic, por inocultar. ejemplo, el TVO. El TVO es Claro, fundamental también en la claro, educación sentimental de varias generaciones sin y duda. tiene una altura artística impresionante. Cuando es bueno un cómic, es tan bueno como cualquier otra manifestación artística, ¿no? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que están todas comunicadas y que la literatura desborda los márgenes del libro sin duda. Y la literatura lo impregna todo, diríamos, es la que es totalmente transversal, ¿no? Porque si tú ves una película no estás viendo más que una historia que te cuentan y eso lo cuentan con palabras o con imágenes, pero es que también la literatura está llena de imágenes. Cuando tú Claro, lees Madame Bovary o cuando lees Guerra y Paz estás imaginando esas criaturas. Lo puedes imaginar mejor si estás utilizando una edición ilustrada, pero aunque no esté ilustrada en absoluto, tú estás interactuando con mm, esa imaginación que puebla tu mente con las figuras que le das cuerpo, le das prestancia a todos esos personajes que pueblan las novelas, ¿no? sí, yo creo que el cine, de hecho, pues la imaginación de un lector
Bien, bueno, cuando es en guión es un poco diferente, pero sobre todo si lo que adaptas es una historia, una forma de contar, como pues que diriges. Cuando lees eres tú el director. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es más, creo, por ejemplo, que cuando el cine se aparta de contar una historia bien y de una manera lineal, se pervierte. Para mí el cine es fundamentalmente lo que los grandes directores europeos que se fueron a Estados Unidos a fundar el cine y Mm, que se abrazaron con los grandes pioneros como David Wark Griffith o como Cecil B. DeMille para inventar una manera de narrar, que además Cecil B. DeMille lo dijo en cierta ocasión, que Griffith lo que hacía era adaptar a Dickens, la manera de contar de Dickens, al cinematógrafo. sí, yo creo, fíjate, el otro día hablabas antes de los niños y la lectura. Mis hijos, que van a cumplir ahora 15 años, ¿Están contigo en Estambul? no, están en España. Ahora, ya, claro, con todo este horror, hace ya 2 meses que no los veo. Claro, ¿y qué dices? ¿15 años? Sí. Son mellizos, cumplen ahora 15 años. Pero, Fíjate, fíjate. pero uno de ellos me decía el otro día que les hicieron leer Vuelta al mundo en 80 días en el colegio. Y han visto la película, probablemente más de una. Pero David Niven y Cantinflas. y esa la vieron conmigo y una versión más moderna que hay. Pero al leer el libro se han dado cuenta y me lo decía, dices, claro, no tiene nada que ver, es mucho mejor, me lo imagino, hay muchas cosas que no están, lo veo de otra forma. Y es verdad. Eso significa que son unos niños muy sensibles y que los has educado muy bien, porque realmente el que vean la diferencia que hay entre el libro y la película no está al alcance de todos los niños de ahora, ¿eh? No sé, yo creo que más de lo, bueno, si tienes la película muy, muy metida, pero aún así, yo creo que el niño enseguida imagina. Y es verdad que muchas veces la escuela les quita el inicio ese del niño lector, que lo son casi todos, y de repente hay un momento que por pesadez, como tú contabas antes, por análisis espantoso, Elección, y mala elección de títulos, por ejemplo, que les también. ponen como lecturas Mm, obligatorias. Porque, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días está muy bien, un Verne, ¿no? sí, Está muy bien un Stevenson, por ejemplo, está muy bien un Jack London. Pero en cambio, pues la Celestina, que es una maravilla y que tú y yo adoramos, como no podía ser de otra claro. manera, sin embargo, pues no tiene sentido que lo lea un niño de 14 años, porque se vuelve loco con la Celestina en los 21 actos, ¿no? No Y vuelve a ese leer en lenguaje, su vida, vamos. eso te digo. Mm, sí, pues Oye, ¿y cómo los ves a tus hijos? ¿Más bien de letras o de ciencias? Pues las dos cosas. Bueno, la niña más de letras, pero yo creo que más que por amor a las letras es por odio a los números. Y Las el, matemáticas hacen estragos muchas eh, veces. Yo también me fui a letras por las matemáticas. Y eso que hice bachillerato de ciencias y preu de letras. mm, Porque entonces, en mi época, no estaba bien visto el que un buen estudiante se dedicara a las letras, sino que pasa un tenía que poco ir a ahora. ciencias. Pasa también un poco ahora. Sí. Mi hijo le gustan en cambio las dos, le gusta, va a coger algo más mixto, más en medio. Es una pena porque en realidad la ciencia, cuando no es técnica, sino ciencia abstracta, está Es muy cerca, interesantísimo. es muy, muy, Fascinante. sí, y es fascinante, es verdad. Hombre, ha habido grandes científicos, por ejemplo, que han sido grandes escritores. Estoy pensando, por ejemplo, en Isaac Asimov, que a mí me fascina. Sin duda. Las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov son bárbaras Mm, y él era un excelente científico, ¿no? sí, sí. Es decir, son compatibles perfectamente. Y el mismo Einstein, la imaginación que tiene a la hora de escribir y a la hora de escribir sus textos son muy literarios. Totalmente. Nuestro don Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, Bien, que escribía como Los Ángeles. sí, Es un error pensar que se es de letras o de ciencias, pero evidentemente es un error en el que hemos ¿a qué nos incurrido lleva? mucho porque está en la atmósfera, ¿no? Sí, pero es verdad que cuanto menos especialización, mejor, yo creo. Luego ya, bueno, pero para... Absolutamente de acuerdo. Yo creo que todos deberíamos estudiar matemáticas, todos deberíamos estudiar lengua y todos deberíamos estudiar, y permíteme que lo diga, latín y griego, las dos Duda, cosas, sin duda. porque son las bases de la cultura occidental. Y deberíamos todos, tirios y troyanos, Sí, hombres y mujeres, de ciencias o de letras, todos tendrían que tener una una base. formación en latín y en griego, Sí, para que no les sonara rara.
Estados Unidos, que curiosamente fueron, bueno, como van un poco por delante, quitaron primero y fueron hacia la especialización como objetivo, ahora están en el camino contrario. Y en el MIT, Absolutamente. en Harvard o en la Universidad de California es troncal estudiar física y estudiar literatura. Totalmente de acuerdo. Es más, otro dato que te doy de los Estados Unidos. Los licenciados y doctores en filología clásica en Estados Unidos no tienen problemas laborales ni de trabajo. Las grandes empresas siempre optan por alguien relacionado con la filología clásica, que son muy pocos además también, y ocupan lugares muy importantes en el esquema, en el staff de esas empresas, porque el ordenamiento mental, el aseo cerebral que te da el conocimiento del latín y del griego hace que seas imbatible después como, digamos, el elemento del think tank de una gran empresa. Sí, 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 yo creo que esa es otra de las partes fundamentales de porque la literatura o del pensamiento humanístico en general, yo creo que dar a entender que es fundamental en cualquier organigrama humano. Absolutamente, incluso en empresarial que evidentemente necesita resultados, pero es que el saber literatura, el saber filosofía, el saber historia del arte, el saber griego, latín, todo eso coadyuva para realmente hacer más pragmática tu aportación a la sociedad, ¿no? Sí, sí, yo creo que sin ninguna duda. Pues muchas gracias, Luis Alberto. Querido amigo, ¿estás bien atendido ahí? Estoy bien atendido, sí. Bueno, eso es Y, importante, y de momento porque puedo pasear más o menos por las calles, no, que no es poco. que no es ¿Y con poco. mascarilla o sin Sí, mascarilla? mascarilla. Con Con mascarilla, ¿no? mascarilla y, por ejemplo, hoy estoy en casa porque estamos confinados, porque si no suelo ir al Cervantes por las mañanas. Ah, Eh, incluso vas al Cervantes por la sí, mañana. hacemos una mezcla entre teletrabajo y trabajar Muy allí. bien, muy bien. Y, No, eso y está muy bien. la mayoría no, pero pues el administrador y yo solemos ir. Fenomenal. Y nos sirve de paseo, también hay que decirlo. También es cierto. Pues querido amigo, un abrazo muy fuerte Un abrazo muy y fuerte. hasta muy pronto. Seguimos en Hasta pronto. contacto. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Hasta Luis siempre. Alberto. Un abrazo.